Un grandísimo placer estar aquí en la Javeriana, en este congreso. Gracias a todas las personas que han sido involucradas en la organización y gracias por la paciencia, porque ha sido un poco complicado cuadrar con los tiempos y otros viajes, pero la verdad que estoy muy contento de estar aquí porque para mí es una gran oportunidad para hablar con gente expertas de comunicación política, con compañeros y compañeras que tratan estos temas y ver un poco lo que pensáis de esta teoría que estoy desarrollando en el marco de un nuevo libro en que estoy trabajando, que va a salir, espero, el próximo año, más probable el año siguiente, el cuyo título es un poco muy parecido al título de esta presentación. El título es Mood Makers, The Social Production of Political Sentiment, que va a salir con Stanford, que en castellano pudiéramos traducir como la fabricación del estado de ánimo, o los fabricantes del estado de ánimo, más bien, la producción del sentimiento. No sé, ahí el concepto central es el concepto de sentimiento como una especie de equivalente contemporáneo de la opinión pública y como un objeto de disputa, de lucha entre diferentes fuerzas políticas, entre diferentes partidos, movimientos que pelean por ganar el sentimiento. Esa es un poco la idea detrás de eso. Y el tema que aborda el libro es un tema que creo que es familiar para todas las personas que están en esta sala. A menos que haya alguien aquí que no tiene teléfono o que no está en los medios sociales o internet, lo cual me parecería muy raro. Pero es algo de que se habla muchísimo, ¿no?, en los debates contemporáneos, no solo en los debates académicos. En los últimos años, una serie de fenómenos políticos nos han alertado respecto al poder de las emociones en la comunicación política y en particular cómo las emociones pueden ser utilizadas como un mecanismo de movilización. Y en particular como un mecanismo de movilización para radicalizar la opinión pública y alimentar campañas nacionalistas de extrema derecha, de odio, ¿no? Eso es un poco el aspecto de la política emocional que ha quedado más clara en el debate. Se ha hablado mucho de nuestros tiempos como una era emocional, una era dominada por las emociones, e en particular por las emociones negativas. La era de la rabia, la era del odio, en referencia a figuras muy familiares, ¿no? Muy familiares también en las noticias de las últimas horas, ¿no? Donald Trump en Estados Unidos, Matteo Salvini en Italia, Nigel Farage en Reino Unido y todos esos líderes. Y esa referencia a las emociones en la comunicación política no es limitada no tiene que ver simplemente en general con estos líderes que se representan a menudo como rabiosos o llenos de odio, ma en particular exactamente con las prácticas de comunicación que llevan a cabo en las redes sociales. Entonces, esto es el tema que mi nuevo trabajo aborda, y fundamentalmente lo que quiere hacer es tratar de explicar qué hay detrás de esto, ¿no? Porque se habla mucho de este tema en los medios, pero creo que todavía nos falta la profundidad para comprender qué está pasando de verdad. Y para empezar, podemos empezar con unas cosas que no cuadran o una cosa que no comprendemos. Igual no comprendemos porque somos demasiado viejos o porque nos estamos boomerizando, estoy hablando de mí mismo, o porque las teorías que tenemos para comprender la realidad no están alineadas con la realidad misma. Ya no son capaces de explicar la realidad. Y me refiero a lo que es la comunicación política real hoy día en las redes sociales. Prácticas que tienen que ver con formas de humillación, por ejemplo. O sea, habréis visto que ha habido una gran manifestación masiva en Estados Unidos, el No King's Day. Se dice posiblemente la protesta más grande en toda la historia de Estados Unidos, hasta 6-7 millones de manifestantes, ¿no? Y esta ha sido la respuesta de Trump en Truth Social, donde Trump está en una casa militar bombardeando con lodo los manifestantes.
Y es solo una de muchas formas de humillación, ¿no? De formas de comunicación que no te están dando ninguna información, de verdad, no están diciendo esto está pasando, son completamente ficticias en términos de su relación con la realidad. Son creación de mitología, de una manera, ¿no? Son memes, fundamentalmente, siempre más creado con inteligencia artificial, como el segundo donde Trump está ahí en un campo dominado por una figura que representa el liberal tonto, ¿no? Una figura que se ha vuelto memética, y allá, ¿no? Dos líderes del Partido Demócrata en el Congreso representados como princesas. Como si eso fuera, ¿no? Algo que hace reír, ¿no? O algo que ser mujer o ser chica es algo negativo. Y después de No King's Day, no, ha habido una ola de memes que representan Trump. Él mismo se representa y sus seguidores le representan como rey, ¿no? Como decir, sí, soy rey. ¿Y qué? ¿No? Prácticas que tienen que ver fundamentalmente con el triunfalismo. Muchos de los memes de Trump tienen que ver con la Golden Age, la era del oro, ¿no? la victoria, una celebración, autocelebración de la fuerza del líder mismo y del movimiento que el líder encabeza. O prácticas que tienen que ver con, eso igual es para mí por lo menos la práctica más revoltante, ¿no? De esta comunicación política, práctica de cinicismo cruel, que me parece que es muy central para la cultura de esta nueva derecha. Fundamentalmente, formas de comunicación que expresan goce a ver sufrimiento de los débiles, ¿no? Algo que nos recuerda un pasado atroz, ¿no? Donde exactamente iba de eso la comunicación de los movimientos fascistas, fundamentalmente. Entonces tenemos ahí este famoso Ghibli themed, un meme que utiliza la inteligencia artificial y el template de Ghibli, y el otro que es Alligator Alcatraz, que es un meme, y el proyecto en cuanto tal es un meme, ¿no? Que nuevamente es, ¿no? Divertirse, pasarla bien, imaginando cuánto la van a pasar mal esos migrantes ahí en la Florida con los alligatores y todo eso. Y además, entre las prácticas que no comprendemos, por lo menos yo no comprendo, decimos, o que me parecen raras, hay formas de adulación, ¿no? No solo hay los líderes que envían esos mensajes, pero también desde abajo, y esa es la cosa muy importante, hay seguidores y seguidoras que le están aplaudiendo, ¿no? Hay un mecanismo de feedback desde abajo, de aprobación. Estos son mensajes que vienen desde el Truth Social, la plataforma social autónoma que Trump se ha creado y que ha sido muy importante en su retorno al poder. Y son mensajes, ¿no? Que dicen que fundamentalmente lo dijiste muy bien, lo has hecho muy bien. Están aplaudiendo al líder, están diciendo al líder, sigue así, porque lo que dices tienes razón y tienes que seguir. Entonces, ¿qué estamos viendo en todo esto? ¿Qué tipo de lógica de comunicación política y política estamos encontrando? Esa es un poco la pregunta que yo me planteo en este proyecto de investigación. Uno, ¿cuál es la lógica de la esfera pública y de la nueva propaganda? ¿Qué debemos pensar sobre la prominencia de las emociones? ¿Es algo completamente nuevo? Obviamente no, es una pregunta retórica. ¿O es algo pero que ha aumentado de intensidad? ¿Hay algo nuevo, por lo menos en la lógica de esta nueva comunicación emocional? ¿Y cuáles son las emociones efectivas que encontramos? ¿No? Porque una cosa es hablar de emociones, pero hay 8 tipos de emociones diferentes, según Plutchik, uno de los psicólogos más influyentes en esos estudios. Hay muchas maneras diferentes de estudiar emociones con diferentes capas, también emociones primarias, secundarias, estados de ánimo, ¿no? ¿Y cuáles son las emociones que corresponden más a la izquierda, más a la derecha? ¿Cómo se combinan en un tejido más complejo, que es a que apunta la idea de estado de ánimo, que no es una emoción en el singular, más es la red de diferentes emociones, cómo se conectan una a la otra?
Y por fin, es verdad que la derecha es mejor en utilizar las emociones. No, porque eso es un poco lo que la gente imagina, que la derecha está ganando porque lleva mejor esta batalla emocional. Entonces, eso, el concepto de sentiment ayuda mucho para abordar este tema. Y para empezar, tenemos que ver que la idea del sentimiento como equivalente a la opinión pública tiene que ver con el carácter emocional más general del Internet contemporáneo. El Internet contemporáneo es muy marcado por este imaginario emocional. Entonces, eso ya lo encontramos en el lenguaje mismo que se encuentra en la cultura digital. La cultura digital está llena de referencias a emociones. La idea de vibes, ¿no? Good vibe, bad vibe, vibe shift. Son términos un poco difíciles que traducir al castellano, pero quien siga un poco esas subculturas conocerá bien de qué estoy hablando. Los feels, la energy o la aura, ¿no? La referencia a la aura. Por ejemplo, en TikTok se habla mucho de la aura de diferentes situaciones. Es un meme en sí mismo decir how does he have so much aura, ¿no? Es una frase que se repite mucho, que ha sido utilizada para Trump. Es decir, que hay algo con el cual no hemos todavía comprendido plenamente qué está pasando con esa explosión emocional de Internet y de los medios sociales. Porque los medios sociales parecen ser un espacio, no solo en la política, más por lo general, donde es tan llevadero, se diría, ¿no? En castellano, para las emociones. O podemos pensar a la última campaña electoral entre Trump y Kamala Harris, donde las dos campañas fueron presentadas como una batalla titánica entre dos emociones. La rabia de Trump, que se iba a vengar contra sus enemigos, y la alegría de Kamala Harris, que en vez iba a ganar contra las emociones negativas con la emoción positiva por excelencia, ¿no? La de la alegría, ¿no? Entonces, lo que es interesante de esto es que ya esta prominencia de las emociones ha un poco llegado a la conciencia colectiva, ¿no? Hasta ha entrado en el lenguaje y en el imaginario público y colectivo. El problema que tenemos, y aquí volvemos a no comprender esto, es que las teorías que tenemos en este momento no nos ayudan a comprender la comunicación emocional. El grande debate que ha habido en los últimos 10 años, fundamentalmente, en comunicación política, después de las elecciones, después de Brexit y después de la primera elección de Donald Trump, que nos ha tomado un poco todo de shock, ha sido el debate sobre la desinformación, ¿no? El grande fenómeno son los estudios de desinformación. Pienso que mucha gente, ¿no?, aquí también ha trabajado sobre eso. Las fake news, la posverdad, la desinformación. Dos libros muy definitivos, muy importantes en este debate son estos dos, ¿no?, de Yochai Benkler, Network Propaganda y Computational Propaganda. Ahora, yo no quiero decir absolutamente que no haya desinformación, que no haya fake news, que no haya mentira. Obviamente hay, y es un componente importante, ni que no sea importante estudiarlo. Lo que quiero decir es que muchas formas de comunicación, de la comunicación política contemporánea, no pueden ser catalogadas como desinformación en sentido estrecho. Los ejemplos que os he mostrado al principio no son desinformación, porque son memes claramente inventados que ni pretenden decirte la verdad. Están proyectando una realidad imaginaria, una especie de mundo de los sueños, de chiste, ¿no? Buena parte la gente, decimos, que no estudia lo podría ver como unos chistes, que no tienen una pretensa de ser representaciones factuales. Entonces nos sirve una teoría diferente para comprender lo que está pasando.
Entonces, no existe un marco, y no existe un marco para comprender esto, en parte porque nuestra comprensión de la opinión pública, de la esfera pública y también de la comunicación política es muy dominado por un marco de tipo cognitivista, en el cual se ve la comunicación política como una transmisión de información que puede ser verdadera o falsa, y en que se presume que las personas compartan el deseo de llegar a un entendimiento, ¿no? La famosa teoría de Habermas de la esfera pública, la situación comunicativa ideal, ¿no? Esas son toda una serie de axiomas que no funcionan bien para comprender esas prácticas de comunicación que os hacía ver al principio. Entonces, en vez para analizar la comunicación política digital contemporánea, tenemos que mirar a otros conceptos. Un concepto fundamental en este campo es lo de sentiment o sentimiento. En el debate actual, cuando se habla de sentiment, fundamentalmente se habla de una de las dos metodologías principales, una de las dos formas de análisis principales para analizar el debate político en las redes sociales. La primera metodología es el estudio el análisis de redes, ¿no? Que se hace, por ejemplo, con herramientas como Gephi, que nos permite ver una comunidad online y las relaciones que existen entre diferentes personas, cómo se relacionan las unas a las otras, cómo se mueve la información y así. El sentiment, en vez, es utilizado para ver si el contenido, para analizar el contenido y para ver si este contenido es positivo o negativo, fundamentalmente. Entonces, en su definición, decimos corriente, tiene una definición muy limitada, que es fundamentalmente una capa afectiva de la comunicación. Puedes tener un sentimiento positivo, puedes tener un sentimiento negativo, y de un punto de vista metodológico lo que hace es análisis del texto, ¿no? Analizar estas grandes bases de texto que son ahora disponibles en las redes sociales y ver si se habla bien o mal, por ejemplo, de una persona o de la otra. Por ejemplo, este gráfico del sentiment, que ha sido producido por la compañía de consultoría de medios sociales Hootsuite, nos hace ver cómo el sentiment neto de Trump y Harris ha progresado durante la campaña electoral de las presidenciales. Pero como veis, es un tipo de análisis muy simplificado, ¿no? Un lado se asume que los contenidos tienen que ser necesariamente positivos o negativos y no va más allá, tiene unos problemas metodológicos porque a menudo es difícil reconocer sarcasmo, ironía en los mensajes. Y por fin no entra más en el detalle de las emociones, porque puede haber rabia y miedo, y son dos emociones negativas, pero muy diferentes entre ellas. Estos son unos ejemplos de estudios de sentimiento que estoy haciendo con datos de TikTok, y podemos ver, por ejemplo, que estudiando los comentarios de Trump, podemos ver que hay, como uno probablemente se esperaría, unos comentarios muy positivos, ¿no? Y podemos, por ejemplo, estudiar cómo el sentimiento ha evolucionado en la campaña, ¿no? Pero mi punto de partida es que, por un lado, este análisis de las emociones en la forma del sentiment puede decirnos unas cosas interesantes, pero queda una metodología que es bastante poco desarrollada, y que es poco desarrollada para enfrentar la nueva ola de medios sociales que tiene un carácter fuertemente visual, y donde la transmisión de contenidos emocionales funciona en buena parte a través de imágenes y videos. Y hoy día tenemos algoritmos de detección de las emociones que nos permiten de ver esto, de ver
cuál emociones expresa la cara de diferentes políticos. En el caso de Trump es impresionante porque siempre es rabia, hasta cuando sonríe. Por lo menos el algoritmo lo reconoce siempre como rabia. O en esta famosa foto del McDonald's, que fue una de sus más significativas photo opportunities de la campaña, que también es divertido aquí lo que nos dice el algoritmo, ¿no? Que Trump está enfadado, pero el seguidor o el trabajador que él quiere conquistar está muy feliz de encontrarse con el Trump enfadado. Y lo que es interesante y con que ahora estoy trabajando es cómo podemos analizar los videos de TikTok, cómo podemos analizar el material video y utilizar esos algoritmos de detección de emociones para comprender lo que pasa con los vídeos breves, los vídeos cortos, que hoy día son probablemente la forma principal de propaganda política en las campañas electorales. Tanto que el mismo Trump ha reivindicado que TikTok fue fundamental en su victoria electoral, en la última campaña electoral, y ha celebrado con sus bases y con sus jóvenes el hecho que él salvó TikTok, ¿no? Como un evento fundamental para el cual los jóvenes tienen que votar. Entonces, hasta ahora hemos llegado al punto que hemos comprendido que hay un elemento muy emocional en la comunicación política, en Internet y los medios sociales contemporáneos, que el concepto de sentimiento nos puede permitir ir a investigar lo que hay detrás, que pero es un concepto muy poco desarrollado, ¿no? Porque por un lado es muy técnico, se utiliza para hablar de una capa del mensaje, y por otro lado es visto simplemente como datos, en vez de ser visto como un proceso activo y consciente, ¿no? Esa es la propuesta que planteo en el libro, es decir, que el sentimiento es algo construido. Si el informático Bing Liu, que ha sido el que ha desarrollado uno de los primeros léxicos de sentiment, lo define como una capa, yo propongo que sea más un proceso colectivo. Entonces, Bing Liu dice que el sentimiento es la actitud o la evaluación o la emoción subyacente asociada a una opinión, ¿no? Entonces, él lo ve como una capa de la opinión. Lo que propongo en vez es que el sentimiento no son simplemente datos, un aspecto de una conversación que se extrae del conjunto de datos de las redes sociales, sino que se entiende mejor como una forma de comportamiento colectivo y un proceso de producción social. Fundamentalmente es un proceso en que diferentes líderes, sus seguidores, sus movimientos están constantemente tratando de ganar el sentimiento, produciendo activamente emociones en las redes sociales. ¿Por qué esto es tan prominente en este momento? Entonces, por un lado, no es algo completamente nuevo. La comunicación política, desde el tiempo de Tucídides, desde la antigüedad, siempre ha tenido un elemento emocional, ¿no? Quien haya trabajado en escribir discursos de políticos o quien haya trabajado en la comunicación política de las formas más diferentes, sabrá muy bien que eso es algo muy antiguo, ¿no? Siempre se ha utilizado las emociones como un mecanismo para conectar con el público y para movilizar el público. Tucídides, en la guerra de Peloponeso, por ejemplo, nos representa diferentes grandes políticos de Atenas como orientados a emociones diferentes. Entre ellos Cleón, que es un poco el Trump de ese periodo, que en sus discursos invita a los atenienses a matar toda la gente de Mitilene, que era una ciudad anteriormente aliada de Atenas, que había traicionado a Atenas, invitándole a olvidarse de cualquier noción de piedad y de humanidad, porque solo con la fuerza
se puede convencer los otros de que tú estás haciendo las cosas de verdad, ¿no? Un discurso que nos acuerda un poco la diplomacy through strength, ¿no? O Aristóteles, en su retórica, nos habla de patos como uno de los procesos fundamentales para llegar a la persuasión. Tú puedes llegar a la persuasión de una forma más cognitiva, dando datos, por ejemplo, diríamos hoy día, o puedes llegar apelándote a emociones de tipo más diferente, instigando rabia en el público, instigando odio, o instigando compasión, instigando amor, admiración. Entonces, de una forma, esto no es nuevo. O podemos pensar en Sócrates, que en Gorgias, en su diálogo sobre la retórica, exactamente presenta la retórica, critica la retórica, como una técnica o una pseudotécnica que es orientada a manipular el público a través de las emociones, de una forma miraculosa, él así lo dice, de una forma casi paranormal, subliminal, permitiendo así a personas que no saben nada de un determinado tema de parecer más expertos y mejores que personas que en vez son expertos de verdad en esos temas. Un poco como Trump cuando habla de medicina, podríamos decir. Entonces, lo que es muy interesante hoy día es cómo las reacciones han vuelto un elemento central en la mecánica de comunicación de las redes sociales. Eso yo diría que es la gran invención de los medios sociales. Los medios sociales no inventaron la multimedialidad, que ya existía con el Internet pre-social media, no inventaron la interactividad, que ya existía los medios sociales, no inventaron la capacidad, la hipertextualidad, los enlaces, ¿no? Lo que inventaron son las reacciones. La reacción. ¿Qué es la reacción? La reacción es fundamentalmente una forma de, podríamos definirla, una forma de interactividad muy basilar y muy simple. Un grado cero de la interactividad, donde no estoy interaccionando con una persona de forma simétrica y forma paritaria y recíproca, ma respondiendo a otra persona. Entonces, reaccionando. Es un continuo que va de formas de comunicación más elaboradas, como puede ser el comentario, que es una feature, ¿no? Es un elemento fundamental de la comunicación online, que ya encontramos en los forums de Internet, la posibilidad de comentar, de responder textualmente a una persona, y llega a formas muy, muy simplificadas, que solo necesitan un clic, como el like, o como las reacciones emocionales de Facebook, o como las reacciones con emoji de Telegram, o como los stickers que se utilizan en muchas redes sociales y variaciones de los emoji y emoticons en los mensajes. Entonces, lo que es interesante es que hay una gama de diferentes reacciones, que cada plataforma tiene sus propias reacciones, ¿no? Por cuanto unas han vuelto estándar, ¿no? Como el like o el love, y que estas reacciones tienen un doble elemento. Fue levantado un like que había puesto en el 2012 a una foto de un graffiti que sí hacía, que representaba una especie de Monopoly de los potentes del mundo que jugaban alrededor de una mesa. Que si mirabas bien haciendo zoom, los participantes tenían efectivamente las narices, ¿no? Un poco estereotípicas, semíticas, ¿no?
Esos son unos ejemplos por decir que las reacciones son leídas como una forma de expresión individual, por cuanto una expresión muy simplificada y muy reactiva. Por otro lado, pero, lo que importa en las reacciones es cómo se agregan de forma colectiva y se transforman en métricas. En métricas a través de las cuales podemos saber cuántas personas le gustó un cierto mensaje o cuántas personas se burlaron de un mensaje poniendo la low reaction. Y lo que es interesante es que la reacción entra en el mismo mensaje, en el mismo momento en que vemos el mensaje. Eso es algo que, un poco como las cosas, como a menudo pasa con las cosas importantes, que ya tenemos tan naturalizado y familiarizado, pero es algo muy nuevo y con consecuencias muy profundas. Es decir, cuando vemos un post en las redes sociales, enseguida no solo leemos y vemos lo que dice ese post, pero enseguida sabemos cómo el colectivo ya ha respuesto a ese post, que puede modificar de forma significativa el mensaje que percibimos. Imaginamos un post de un político importante que recibe 10 likes, ¿no? Y entonces enseguida se ve como un tentativo fallido de comunicar, o el mismo post que recibe 20.000 likes. Y lo que es interesante es que, ¿no?, hay respuestas y contrarrespuestas, ¿no?, reacciones no solo al post general, sino también a los comentarios, ¿no?, con un nivel de complejidad muy, muy particular. Eso, por ejemplo, son unos de los emoji que son más populares en Telegram. Y hoy día los emoji son uno de los elementos que son utilizados en el análisis del sentimiento para comprender cómo el público está reaccionando a un determinado mensaje. Tentativos diferentes como este de poner los diferentes mensajes en una tabla de sentimiento. Y hay muchas formas de comunicación más elaboradas, como los emotes que se utilizan en Twitch, que son a menudo referencias a cultura popular, a memes, que representan situaciones psicológicas o de la vida cotidiana que tienen un aspecto emocional muy marcado. Y además, esto es el punto fundamental, lo que es asumido de forma implícita hoy día en las redes sociales es que las reacciones son un voto, que la gente reaccionando está implícitamente votando, dando un voto organizado y anunciado, como el voto que fue convocado por Elon Musk sobre si tenía que seguir como líder supremo del Twitter, ¿no? Hubo este famoso referéndum después del cual él siguió haciendo lo que quería. O un voto más informal, con prácticas emergentes que son muy interesantes, como esta de las TikTok battles, que son batallas en TikTok donde diferentes influencers se lanzan en challenges, ¿no?, en batallas uno contra el otro, representando diferentes partes políticas. Por ejemplo, Palestina contra Israel, o Kamala Harris contra Donald Trump, y así siguiendo, donde los asistentes pueden votar a través de regalos, a través de gifts, que son bonos virtuales que se pueden comprar, créditos, y a través del cual se puede votar cuál es la parte que uno piensa que tendría que ganar, ¿no? Entonces, lo que veis, resumiendo, es un sistema de democracia reactiva donde
constantemente los usuarios de Internet, de medios sociales, están implícitamente votando con reacciones sobre diferentes temas. Y pueden votar a favor o pueden votar en contra. A menudo hay rebeliones de la base, hay rebeliones de los usuarios, hay tentativo de ratioing, que es decir, de demostrar, de humillar, de contrahumillar el líder, ¿no? De poner en vergüenza un determinado líder o partido político. Ese es el caso del Labour británico, que como quien sigue la política británica en esta aula conocerá, no está atravesando un periodo muy bueno. Después de una victoria récord en las elecciones de 2003, el consenso de Starmer se fue desplomando hasta llegar ahora al nivel de aprobación más baja para un primer ministro en la historia de Reino Unido, y esto no tendría que sorprender cualquier persona que siguió con atención los medios sociales de Facebook, donde cada día hay un derrame de sangre virtual, una masacre reputacional, en que los mensajes enviados por la página son la respuesta que llega desde los usuarios es fuertemente negativa y crítica. Como vemos en este ejemplo, donde es un post donde Starmer está tratando de una manera imitar la derecha nacionalista de Farage y presentarse él también como patriótico y nacionalista, y la respuesta de la base es una respuesta completamente negativa, completamente en contra de ese mensaje. Una contrarreacción, ¿no? Con 14.000 risas frente de 2.000 likes, ¿no? Entonces, la respuesta más, y podemos imaginar quién son esas personas. Serán personas de izquierda que son críticas del Labour y de la vuelta nacionalista del Labour, o pueden ser personas nacionalistas que se ríen de Starmer porque piensan que Starmer no lo está haciendo bien de verdad. Entonces, lo que es interesante es cómo hay un ciclo continuo, una retroalimentación continua entre el mensaje y la reacción de la base, que se ha vuelto, que ahora es completamente naturalizada en plataformas como Twitch y influencers como Asanabi, o en plataformas como YouTube, donde en los lives constantemente la gente está respondiendo, y donde hay un contacto entre el líder y la muchedumbre virtual que tiene un elemento muy fuerte de novedad. Como he dicho, de forma general, que haya emoción en la política no es una novedad, pero en la comunicación mediada, en la comunicación de la televisión, de la prensa, había un elemento de distancia, sea espacial o sea temporal, entre el líder y el público, donde para evaluar cómo las personas habían asumido, interpretado, digerido, apreciado o menospreciado un cierto mensaje, era necesaria una intervención posterior. Se podía hacer un sondeo, se podía hacer una observación, se podía hacer una entrevista. Imaginamos el diseñador de póster propagandístico del Tercer Reich o de la Unión Soviética, ¿no? Podía ver cómo la gente reaccionaba a un póster, a una pancarta política en la calle, si le prestaba atención o menos, si reaccionaba bien o menos. Pero lo que tenemos ahora es una medida instantánea, a escala y granular de cómo la gente responde a cualquier mensaje. Y en este contexto vemos que la comunicación política se orienta siempre más, no tanto en el modificar percepciones o opiniones, más hacia instigar emociones, hacia instigar estados de ánimo que se ven como coherentes y necesarios a una cierta línea política. Que sean risa, y buena parte de los TikToks de los candidatos políticos tienen que ver con eso, contenido ligero para
presentarse como una persona simpática, relatable, una persona de la puerta de helado, ¿no? Una persona de carne y hueso, orgullo, ¿no? o rabias, como el TikTok de Milei y más por lo general la comunicación de Milei. Y esta comunicación como instigación parece funcionar muy bien. Esto lo podemos ver en las reacciones viendo las métricas de las reacciones de estos canales de comunicación. Por ejemplo, el canal Telegram de Alvise Pérez. Alvise Pérez es un político de extrema derecha español que tiene un canal Telegram de 700.000 seguidores. Sorprendió al electorado español en las últimas europeas, ganando alrededor de 700.000 votos. Es una especie de partido Telegram donde la base es coordinada en este canal Telegram, donde el Alvise Pérez postea entre 5 o 6 veces al día sobre los temas más diferentes. Lo que vemos es que hay una recurrencia de reacciones de disgusto, no solo de indignación, mas el emoji de vómito, de náusea, por ejemplo, con contenidos que están claramente diseñados para crear esa reacción, para poner a las personas en esa posición subjetiva de disgusto frente a la política, frente a los políticos corruptos que nos están robando, ¿no? Eso es el discurso. En ambos casos, con el tema de la Dana, que ha sido este evento de catástrofe meteorológica en la región de Valencia, que la derecha ha tratado de utilizar como un tema para saber cuánto sea corrupta la clase dirigente, la clase política, y cuánto sea distante del ciudadano, ¿no? De la ciudadanía común. Entonces, haciendo el análisis de reacciones, podemos ya ver de forma muy clara cuánto será importante. Por un lado, las reacciones de apoyo, entonces de identificación con el mensaje, ¿no? El like, la llama, que quiere decir cómo lo hiciste bien, y por otro lado, las reacciones de disgusto, de odio, de rabia, que son funcionales al programa político y el objetivo político, en este caso de Alvise Pérez. Y de la misma forma he empezado a hacer el análisis del TikTok de Trump, y ahí también es muy interesante ver cómo la grande mayoría de reacciones son exactamente una forma de democracia de aclamación, la llamaría Carl Schmitt. Entonces, una democracia instantánea y reactiva, donde la muchedumbre está aplaudiendo al líder y está empujando para que el líder haga más de lo mismo. Un caso muy interesante como italiano ha sido el caso de Matteo Salvini, el líder del partido de extrema derecha Lega, que perfeccionó un sistema llamado Bestia, la Bestia, o apodado la Bestia por parte de la prensa, que era un algoritmo que lo que hacía en tiempo real estudiaba las reacciones y los comentarios a los posts Facebook de Salvini y utilizaba el feedback recibido para producir nuevos posts, en un círculo de constante movilización y radicalización que ayudó a Salvini a ser el segundo político más popular en Europa en Facebook, con 4 millones de likes, y a llegar muy cerca, a ganar 30% en las elecciones europeas del 2019 y a llegar muy cerca a ser el presidente del Consejo en Italia. Lo que vimos estudiando con unas compañeras la página Facebook de Salvini y otros líderes era que el número de reacciones de rabia en Facebook para los líderes de derecha eran mucho más altas que para los líderes de otros partidos políticos. Y lo que vimos también es que había una correlación alta entre los contenidos que atraían reacciones de rabia y los contenidos que eran compartidos más.
Eso es muy importante porque lo que nos dice es que los líderes de derecha no solo utilizan la rabia porque ideológicamente están en favor de la rabia y de la toxicidad, sino porque la rabia es un mecanismo muy efectivo de movilización para viralizar los mensajes. En parte por el algoritmo de Facebook, especialmente en ese entonces, que como la whistleblower Frances Haugen, que trabajaba por Facebook, reveló, favorecía mucho contenido que creaba reacciones de rabia en los usuarios, al punto que en el framework del algoritmo que se llamaba MSI, Meaningful Social Interaction, una reacción de rabia valía 5 veces un like. Y entonces los contenidos de rabia tenían más visibilidad, mucho más visibilidad que otros contenidos que no eran tan divisivos, ¿no? Y ahí nuevamente la rabia podía ser sea de seguidores de Salvini para decir bien, nosotros también odiamos a los migrantes, o de gente contra Salvini. Pero para el algoritmo no importaba que ese post levantara rabia, que fuera divisivo, era visto como algo positivo. ¿Por qué? Porque a Facebook le interesa la rabia. ¿Es porque tiene una conspiración para destruir la sociedad? No, porque es un mecanismo muy efectivo desde su punto de vista capitalista. No hay nada en las redes sociales que asegures que tú vas a volver más que hacerte enfadar, que entrar en una pelea con alguien, que ver un contenido que te indigna, que ver una persona que está diciendo una cosa que es completamente contra tu punto de vista moral. Esto nos explica porque a menudo cuando, por experiencia personal, pienso que mucha gente habrá visto eso, cuando abres Facebook y estás un poco metido en debates políticos, a menudo uno de los primeros contenidos que salga sea un contenido que no tiene nada que ver con tus opiniones, mas sea exactamente la parte opuesta, exactamente para que tú vayas a comentar, así que entres en una pelea y pases mucho tiempo en la plataforma para que tú veas más publicidad, ¿no? Si tú vieras publicidad sin hacer nada, ¿no? Facebook no quiere hacerte enfadar para hacerte enfadar, quiere hacerte enfadar porque te engancha. No hay nada que te enganche más que la rabia, ¿no? Y ahí hay algo interesante en la complicidad entre la lógica de business de las plataformas y la lógica de comunicación divisiva de la derecha. Entonces, para llegar un poco al final de esta charla, lo que es importante y lo que estoy estudiando en este proyecto es este ciclo de producción del sentimiento, en que constantemente hay propaganda política que está diseñada para instigar una respuesta pública, en que la respuesta pública es constantemente trazada y examinada a través de algoritmos de data analytics que en su vez van a informar, van a ser estudiados en la fase de planeamiento estratégico que otra vez va a dirigir los mensajes. ¿Qué produce eso? Eso produce un círculo de retroalimentación constante que puede ser visto como la razón detrás de la radicalización progresiva de la esfera pública. Porque las reacciones son por su naturaleza polarizantes. En particular, unos estudios apuntan al hecho que las reacciones más simples son más polarizantes que los comentarios, porque nos obligan a estar en contra o en favor de un determinado contenido. Aún no importa que reaccionemos, también solo el hecho de prestar atención, no prestar atención, se puede volver un voto en favor o en contra. De hecho, eso es lo que pasa con TikTok. En TikTok la reacción trascende el clic. La reacción se vuelve el tiempo
de mirada. Si miramos un contenido o no lo miramos. Eso es suficiente para el algoritmo para decidir si estamos interesados o no estamos interesados en nuestros contenidos y de forma consecuente decidir si hacernos ver más contenido de ese tipo o no. Entonces, eso es lo llamo de producción social de sentimiento, porque personas como Musk o como Zuckerberg nos quieren hacer creer que lo que vemos en las redes sociales es un proceso desde abajo, bottom-up y espontáneo, ¿no? A menudo su discurso sobre las redes sociales es que son la nueva plaza, el nuevo espacio público, donde la gente entra, se confronta, habla, discute, pero eso no es verdad. En buena parte, la producción del sentimiento es verticalizada de forma muy fuerte, con una posibilidad de intervención desde abajo que es más de forma reactiva. Que no quiere decir que la gente no tenga ningún poder, pero ese poder es muy puntual y se puede expresar en forma binaria. Reaccionar o no reaccionar. Reaccionar como el líder quiere que reaccionemos o reaccionar de forma contraria a la cual el líder quiere que reaccionemos. Como en el caso de Starmer o como en el caso de campañas de Rushoing, donde la gente en Twitter se utiliza el término Rusho para decir situaciones cuando usuarios comentan de forma masiva o hacen tweets de citación, quote tweets de forma masiva, para hacer ver cuánto una opinión expresada por otro usuario sea impopular, ¿no? Entonces, no es que los usuarios comunes, decimos, lo que no son influencers, lo que no son power users, no tengan ningún poder, para nada. Tiene un poder que pero es un poder reactivo y entonces muy limitado. Y hay estructuras de comunicación como la bestia de Salvini y su filósofo digital Luca Morisi, que era el que inventó este sistema de la bestia, este algoritmo de la bestia, o organizaciones como Megaphone, que es una especie de academia de influencers que ha sido fundada por Orbán en Hungría, que activamente están tratando de plasmar la construcción de sentimiento a escala. Entonces, lo que es importante es ser consciente de todos esos diferentes niveles que construyen el sentimiento, que construyen las emociones. Ser conscientes que las emociones que vemos en red no son para nada emociones espontáneas, son en buena parte construidas por cuanto quieran ser auténticas, y que la comunicación en red es sujeta a mecanismos de constante retroalimentación, donde los líderes políticos instigan las emociones que después se revelan en los comentarios. A menudo se trata de instigación porque lo que quieren hacer personas como Salvini es lanzar una piedra y esperar que el mensaje se multiplique y se intensifique. Por razones de viabilidad política no pueden ser a menudo completamente racista o misógino o homófobo, porque eso podría tener consecuencias legales o porque sería demasiado radical para ellos, para ser viable en las condiciones actuales. Pero organizan los mensajes de manera que después los seguidores sí saquen todo el elemento racista, tóxico y machista, creando un mecanismo de radicalización que a menudo puede también escapar del control de los mismos líderes. Eso es una cosa interesante. Como este mecanismo de reforzamiento de la intensidad emocional de los mensajes a menudo puede ser peligrosa para los mismos líderes porque le lleva a un punto de no retorno donde o van atrás moderando su intensidad emocional, ¿no?, o llegan a un punto que se vuelve imposible de sustentar a largo plazo. Entonces, decimos que el discurso que os he ofrecido esta mañana no es muy optimista, es bastante abrumador.
porque nos habla de cuánto este mecanismo sea pervasivo, de cuánto sea radicado en las leyes de la plataforma, de la complicidad entre la lógica de provecho, de business de esas mismas plataformas y el mecanismo de odio y de radicalización del odio de la derecha populista, pero eso no quiere decir que no haya vía de salida. Un mensaje más normativo que quiero dar es que es obligatorio para todos los movimientos democráticos tomar en serio las emociones. Que la respuesta a esto no es pensar que tenemos que ignorar las emociones y apostar para una política factual de la información donde convencer a la gente con datos. Lo menciono porque este es el marco que a menudo los liberales piensan que va a funcionar contra los populistas de derecha. Entonces nosotros vamos ahí a ser los elevados, los educados, los serios que van a explicar de forma racional las cosas. Por lo contrario, lo que es necesario es un discurso emocional, una estrategia emocional de la dirección contraria. Yo creo que en los últimos meses una figura que ha sido muy interesante para ver la viabilidad de esta estrategia ha sido el caso de Zoran Mamdani, el candidato socialista en Nueva York, que ha hecho una comunicación política excelente en las redes sociales, donde un factor fundamental ha sido su capacidad de crear empatía a través de su sonrisa y a través de su tono ligero, chistoso y al mismo tiempo serio, y el increíble optimismo que consigue proyectar frente a sus seguidores, que es algo que probablemente falta mucho en muchos movimientos contemporáneos. Entonces, por concluir, yo creo que lo que podemos aprender de todo esto es que en la política contemporánea hay que aceptar que la batalla hoy día no es solo una batalla sobre la opinión pública, sino es una batalla sobre el sentimiento, sobre el control, la producción de los estados y la movilización de los estados de ánimo. Y como Hegel dijo en lecciones sobre la filosofía de la historia, nada en la historia se hizo sin pasiones. Y eso en particular vale en la política contemporánea, donde no se puede llevar a cabo una campaña, no se puede ganar unas elecciones, no se puede ganar en una disputa, en un debate, sin ser capaces de movilizar las emociones, sin ser capaces de convencer, no solo de convencer cerebros, sino de ganar corazones. Gracias. El contexto es fundamental y eso es, de una forma más general, el límite fuerte del análisis del sentimiento, que le falta contexto, y el análisis textual, que ha sido la dominante hasta ahora, modelos basados sobre el léxico, entonces fundamentalmente funcionaban que tú identificas una serie de palabras que son de tristeza o de alegría, ¿no? Pero eso es muy significativo y no pilla cosas como chistes, sarcasmo, ironía. Eso puede ser más marcado hasta, ¿no?, en el caso de la comunicación visual. Aún sí, al mismo tiempo sabemos que hay unos elementos universales de la comunicación. Por ejemplo, pudiera haber un elemento de contexto que tiene que ver con diferentes culturas, ¿no?, o contexto que tiene que ver con diferentes subculturas en una determinada cultura. Sabemos que entre diferentes culturas hay variaciones respecto a cómo las emociones son expresadas, que pero hay también un cierto grado de universalidad en unas emociones, por lo menos. La modificación tiene que ver más con emociones más elaboradas, ¿no?, de nivel más alto. Pero en un mensaje político, por ejemplo, un político podría
hacer un mensaje sarcástico donde es feliz pero está haciendo una cara triste, ¿no? Entonces es verdad que eso puede ser ambiguo en unos momentos, y ahí es al final el momento cualitativo, de análisis cualitativo, donde no puedes utilizar solo algoritmos de inteligencia artificial para estudiar esos fenómenos, al final necesitas a alguien que esté detrás y que acompañe y que tenga el conocimiento del contexto para poder comprender eso. Después, la segunda pregunta era... ¿Sobre la mercancía, el sentimiento? Sí. Pues sí, el sentimiento es mercancía, por un lado porque el análisis del sentimiento, por ejemplo, ha sido desarrollada primero de todo para el sector comercial, para saber, ¿le gusta este producto o no le gusta? Mucho antes de los comentarios políticos, ir en los forums de Google o de Amazon a ver si este frigorífico que he producido, si el público le gusta o no le gusta, que le gusta o no le gusta, para hacer ese análisis de las actitudes, de las opiniones, que es fundamental para el marketing contemporáneo, ¿no? Y muchos de esos fenómenos son radicados en el marketing, en las relaciones públicas, donde el análisis de las motivaciones es algo que ya tiene una historia de 70 años, lo que llaman la aproximación profunda, ¿no? Como una estrategia más compleja, ¿no? Y ya lleva mucho tiempo, ¿no? Y por fin, disculpa, pero... Si pueden ya llevar al terreno de... Claro. Sí. Pues me parece que se ha visto muy claramente en muchos casos, ¿no? Es algo que preocupa porque muchos países como Colombia o como Italia, como Europa y América Latina son hermanas en eso, que no controlan las plataformas que utilizan. Y eso levanta unas cuestiones ético-políticas bastante fuertes. Es decir, si tú llevas a cabo los debates que determinan en buena parte, no completamente, pero diría un buen 40, casi 50%, ¿no?, de las decisiones políticas en plataformas que son incorporadas en otros países legalmente y que son de propiedad, además de oligarcas, de capitalistas, que no solo tienen su interés de business, que puede ir contra intereses sociales, además siempre más son militantes de una parte política. Eso es muy preocupante y se ha visto de forma puntual que, por ejemplo, en el caso de los riots, de la revuelta, de la violencia de calle racista del verano de 2024, los bulos difundidos por Elon Musk y por Twitter sobre la identidad de quien había matado 2 niñas en un evento de Taylor Swift, de tema Taylor Swift, que se atribuyó la identidad a un islámico refugiado erróneamente, que eso desencadenó una reacción que inflamó al entero país, llevó a revueltas, ¿no? Y entonces ese caso también es interesante por eso, porque lo que importa no es la desinformación, lo que importa es el efecto emocional de eso, ¿no? La desinformación es un mecanismo, pero el objetivo final es llegar a eso, es llegar a la reacción emocional. Sea como sea, el contenido, el medio no importa, ¿no? Entonces sí, yo creo que ya se ha demostrado en muchos casos que eso es posible y eso levanta serias cuestiones ético-política, no solo de regulación, sino también de propiedad de esas plataformas. Pensamos ahora a los vídeos breves y los efectos de los ancianos. Yo veo muchos ancianos que están completamente enganchados a vídeos breves y que no saben lo que están viendo, ¿no? Y donde no hay una conciencia, no hay ni una conciencia pública, ni programas para
decimos para ofrecer a las personas instrumentos para controlar esto y para regular eso. Entonces claramente hay que empezar en la escuela y con los más pequeños, con los más jóvenes, pero creo que es más una tarea más general de educación popular, porque son tecnologías disruptivas que la gente todavía no sabe cómo utilizar, al mismo tiempo que es utilizada por esas tecnologías. Eso es algo que, yo sé, unas escuelas, por ejemplo en Reino Unido, hacen algo sobre eso, tienen programas para formar los alumnos, en particular decimos para los riesgos más llamativos para los jóvenes, riesgo de explotación sexual o decimos otros contenidos extremos, pero no se trata solo de contenidos extremos, más por lo general esa forma de manipulación llega mucho más allá de categorías protegidas o particularmente frágiles, y creo que ahí sería un objetivo de política pública llevar a cabo programas de educación popular sobre esos temas. Además de introducir formas de regulación, ¿no? Como que haya un bloqueo automático cuando estás mirando más de un cierto número de videos, o limitar de manera más fuerte contenidos políticos inflamatorios, porque lo que se permite la toxicidad que se permite en los casos de las redes sociales es algo que en el mundo no digital te llevaría a denuncia por calumnia o denuncia por a menudo son crímenes que pero no pueden ser regulados ni vigilados debido al carácter desperdido y de la comunicación en esas redes. Sí, eso es un poco a lo que quiero llegar con lo de estado de ánimo. No es denegar, poner emociones contra discurso, más que al fin y al cabo lo que importa es plasmar una forma mentis, una disposición, ¿no? Que tiene un fuerte carácter emocional, y que fundamentalmente hay dos tiempos, hay dos pasos. Uno es el cultivo, ¿no? Cultivar ideológicamente a las personas, por ejemplo, asociar migración a problema, migración a frustración, y después instigar, y después puntualmente utilizar ese cultivo para instigar reacciones inmediatas, ¿no? Como que ya tienes por sentado, pero esas son las emociones son respuestas inmediatas, económicas, porque no podemos pensar todo de forma cognitiva, ¿no? Es una forma racional en que el ser humano tiene para juzgar situaciones. Y lo que pasa es que hay procesos de cultivo cultural, cognitivo y emocional que después crean las condiciones para que las personas respondan de manera poco reflexiva, ¿no? Cuando están frente a un cierto tipo de contenido.